tercer bloque de arquitectura. Vamos a comenzar a hablar en extenso de una de las especies vegetales que particularmente tiene más historia, más leyendas en lo que hace a la belleza y a la grandilocuencia de la flor en sí. Estamos hablando de las orquídeas. Vamos a compartir todo lo que es la historia de las orquídeas a lo largo de la humanidad, cómo se fueron desarrollando, inclusive hasta guerras en el nombre de las orquídeas, cómo se transportaban, cómo llegan, de dónde son originarias y todas las características vegetales de esta familia de orquídeas. Todo esto a cargo de Osvaldo Araque. La orquídea, bueno, vale la pena decir que es una familia muy extensa, en realidad es la familia más extensa del reino vegetal, está comprendida por unas 35.000 especies hasta el momento, sí. Está dispersa por todo el mundo, excepto en los polos, hay orquídeas desde los desiertos hasta las selvas tropicales, si bien el 90% de las especies más o menos son originarias de ambientes tropicales y selváticos, de lluvia, selva húmeda, ¿no? Dentro de la cantidad de híbridos que hay. Bueno, sí, híbridos que se han producido en el último siglo, hay más de 150.000 híbridos. Exacto. Que son justamente plantas ya desde con su flor agrandada o cambiado sus colores para hacerlas más atractivas comercialmente, hasta plantas que han ido rustificando para que realmente queden más adaptables a los ambientes modernos, y se pueden ver plantas de ambientes tropicales en las partes del norte de Europa o en las partes del sur extremo de Argentina, viviendo perfectamente por las adaptaciones a través de sucesivas hibridaciones, ¿no? Definime cómo es la flor de orquídea. Una orquídea, para ser una orquídea, tiene que tener 3 o 4 características fundamentales. Primero, bueno, con respecto a su flor, que es la que la caracteriza como orquídea, es una flor que tiene 3 sépalos, que son los 3 gajos, llamemos así, que inicialmente forman el pimpollo, y dentro de ellos tiene 3 pétalos, de los cuales 2 suelen ser simétricos, y el tercero, que se lo llama comúnmente el labelo, es un pétalo modificado que permite que los insectos se posen en ese labelo, o tiene un cierto atractivo para los insectos a efectos de que esta planta sea polinizada por ese agente polinizador, por ese insecto que llega hasta ella para llevar el polen a otra planta. Esa es una de las características: 3 sépalos y 3 pétalos, uno de ellos un labelo o pétalo modificado. Otra de las características es que tanto la parte masculina como femenina de la flor están en un solo órgano que se llama columna. Eso es propio de las orquídeas. Otra característica es que el polen no está como en otras plantas disperso en gránulos, sino que forma unos sacos que se llaman polinios, donde todo el polen está junto y aglutinado por un pegamento. Bueno, hay otras características, por ejemplo, si se ve la hoja que está acá, se ve que las nervaduras de la hoja son paralelas. En todas las orquídeas las nervaduras de las hojas son paralelas, se las llama plantas con hojas paralelinervadas, y después dan una semilla en forma de cápsula, que suele tener a su vez 3 gajos nuevamente, y esas semillas no llevan alimento propio, son muy pequeñas, son hasta 3 millones de semillas se pueden encontrar en una cápsula de orquídea. 3 millones. Hasta 3 millones, sí. Por allí después vamos a ver, tengo unas cápsulas para que vean que están formándose en este momento. Y esas son las características principales que hacen que una planta se defina como orquídea. Más allá de eso, es una especie, es una familia de plantas, una especie que tiene alrededor de 60 millones de años, digamos, convivió con los dinosaurios y ha evolucionado de una forma increíble para adaptarse a los requerimientos más extremos por todos los extremos, es decir, desde los desiertos más secos hasta las selvas lluviosas. Han desarrollado una serie de adaptaciones y de formas de adecuarse a los medios ambientes y a la reproducción que las hacen realmente unas plantas interesantísimas, más allá de la flor, que es uno de los motivos que favorece la mística de la orquídea, la belleza, ¿no? Convengamos que es una belleza increíble, y eso da pie para que hablemos un poquitito de la historia. Contame un poco, porque es fascinante el hablar de la historia de las orquídeas, del por qué en Europa, cómo buscaban las orquídeas. Contame esa parte que me encanta. Sí, bueno, en principio vale la pena mencionar que las orquídeas tienen 2 nacimientos distintos. Un nacimiento en Occidente, donde las menciona por primera vez Teofrasto, que era un discípulo de Aristóteles, en la antigua Grecia, y en realidad le llamó la atención no por las flores, sino porque por su forma. En realidad de allí viene la palabra orquis, que quiere decir testículo. Por su forma la asociaba con una planta capaz de tener poderes afrodisíacos.
Entonces eso fue lo que llamó la atención en Occidente de la orquídea. ¿Eso por la inserción de la flor que es a 180 del tallo? No, eso es porque la planta, que por primera vez esta orquis, que fue la primera especie que fue mencionada, crece sobre la tierra y los pseudobulbos de la planta tienen, en realidad la traducción exacta es testículos de perro. Eso es porque es lo que le pareció al hombre cuando las vio por primera vez sobre la tierra. Y como en aquel entonces se asociaba la forma con el efecto que podía tener la planta medicinalmente, inmediatamente se la asoció con efectos de fertilidad, con efectos de afrodisíaco. Inclusive después en Roma se siguió con eso, que es parte de la mística que viene hacia acá. Por otro lado, en Oriente, mucho más espiritual el tema, tanto en la antigua China, 2000 años antes de Cristo más o menos, como en Japón, se tenía un cierto respeto, un cierto culto de las orquídeas. En China se las cultivaba una especie de cymbidium, que es parecida a la planta esta que acabamos de ver, por la belleza de su flor, y era una de las plantas sagradas en ese momento, porque el movimiento de sus hojas y la curva era una cosa muy espiritual y muy bonita, y por la enorme duración de su flor, que renacía en cada otoño, entonces se le daba ese carácter especial a la planta. Y en Japón hay menciones antiquísimas a la planta en la época de los samuráis, porque llevaban con ellos una orquídea que era como una joya, al ser epífita se podía llevar en un tronquito, y los acompañaban en sus campañas, y ellos la cuidaban y la regaban y la llevaban viva, porque decían que le llevaba suerte y porque era un ser vivo que los acompañaba. Es increíble la historia de las orquídeas. Después de esto, ya mucho más adelante, en el año 1733, si la memoria no me falla, fue cuando entró la primera orquídea a Europa. Y esto generó una fiebre de orquídeas feroz, es decir, esto entró a la realeza porque solamente podían tener orquídeas los que eran capaces de costear expediciones para ir a buscarlas, y esas expediciones eran costosísimas, barcos, hombres, guerreros, etcétera, y se difundió como un objeto de deseo en las cortes y un objeto de competencia, donde esto lo que hizo fue tener un efecto muy dañino, porque se enviaban expediciones a las zonas tropicales, donde podían tanto buscar una flor, buscar una planta en particular que otro noble no tuviera, y a efectos de que los demás no pudieran tener esa, se arrasaba toda la zona. O sea, es incalculable en este momento el daño, la cantidad de especies que han desaparecido durante esa atroz destrucción que hubo en la época de la realeza buscando orquídeas. Por otro lado, bueno, inclusive se pirateaban expediciones, mandando expediciones para robarle las orquídeas a los otros que las traían y demás. Estamos hablando de pelear por una flor, por una orquídea. De exterminar. Se calcula que en algunos casos han exterminado pueblos, razas completas en la zona de Borneo y demás, donde para evitar que le pudieran contar a otros expedicionarios donde podían encontrar determinadas flores. Más adelante, cuando ya se empezó a tener cierto conocimiento muy básico del cultivo de las plantas, era imposible de reproducirlas. De hecho, solamente pueden ser reproducidas en la naturaleza, en el ambiente natural o en un laboratorio, pero eso fue mucho después, lo del laboratorio. Había ciertos jardineros que habían encontrado la vuelta para más o menos cuidarlas, y esos jardineros cobraban el equivalente a miles de salarios por mes de un jardinero común, y eran considerados jardineros de la realeza. Era como una joya, decían que costaba lo mismo que un palacio, tanto para conseguirla como para mantenerla, la orquídea en esa época. Qué increíble. Y a los invernaderos se los llamaba casas de vapor, porque los calentaban con calderas. Para mantener la humedad. Para mantener la humedad y la temperatura equivalente a la selva donde lo habían extraído, ¿no? Un poco más adelante, gracias a Dios, se les terminó un poco la fiesta. Es decir, sobre fines del siglo XIX, se comenzó a trabajar sobre la reproducción de las orquídeas en laboratorio y, digamos, sobre los límites, un poquito antes, un poco después del siglo XX, el comienzo del siglo XX, un señor Knudsen descubrió la forma de hacer que las orquídeas puedan ser reproducidas masivamente en laboratorio. A partir de ese momento se aceleró rápidamente todo este proceso y llegó a masificarse la producción de orquídeas con las grandes fábricas de orquídeas que tenemos hoy en toda la zona de Indonesia y de Tailandia, que producen millones de plantas por año. Y a su vez hizo que se dejara, o sea, al darle más accesibilidad a la gente a las plantas, bajaran los costos y, digamos, fueran más disponibles en todas partes del mundo para quien quisiera tener una orquídea en su casa. Here it comes.